Espérenme, tengan paciencia. Qué linda. Bueno, a ver, empecemos. Empezamos con la segunda parte de la materia. Yo en lo personal, a mí me gusta toda la materia, no puedo elegir una parte ni la otra, y como dijo Facu, de alguna manera la segunda parte se apoya en la primera, así que para mí las quiero las dos por igual. Empezamos con la guía 4 y empezamos con magnetismo. Seguramente lo vieron mucho con Pablo recién. Cuando hablamos de magnetismo, el concepto de magnetismo es un concepto viejo, digamos, se manejaba desde el siglo XVIII, ¿no? O sea, existía el concepto de magnetismo, sabían los barcos se orientaban, o sea, existía con la brújula, digamos, había el concepto de magnetismo y de campo magnético terrestre era algo que se tenía. Hasta incluso se conocían los imanes, o sea, el ferromagnetismo, digamos, que se pensaba que incluso el campo magnético terrestre estaba asociado a la distribución de unas piedras que se llaman magnetitas, sí, magnetitas, me confundo con otras piedras, con otra cosa, que se distribuía en la Tierra, entonces se pensaba que tenía que ver con eso, con cómo se distribuían esas piedras. Después se vio que no tiene nada que ver, que tiene que ver con un mecanismo interno del plasma en el interior de la Tierra, y que el proceso que lo genera se llama geodínamo, digamos, que tiene que ver con la convección y con los movimientos del plasma, la dinámica del plasma adentro del núcleo terrestre, que no vamos a estudiar en esta materia porque lo excede. Pero sí, lo que sabemos y lo que se supo, que lo que encontró Hans Oersted en 1800, paren que no puedo leer, ahí hay un año, 1820 y algo, no puedo leer, tengo una mancha en el monitor, que asoció estas cargas de movimiento, o sea, encontró que el magnetismo era generado por cargas en movimiento. O sea, eso es lo fuerte de Oersted, decir, bueno, si hay cargas en movimiento, hay campo magnético. Entonces, encontrar la fuente de ese campo magnético, identificarla, sí, fue el mérito de Oersted. Y entonces, ahora las cargas que estaban quietas en la guía 1 y 2, y que en la guía 3 se movían, pero bueno, solamente analizábamos ese movimiento estacionario, que igual va a seguir siendo estacionario por unas guías más, nunca nos preguntábamos si generaban otro tipo de campo, ¿no? Entonces, en este caso, porque, o sea, solo veíamos movimientos de carga, y veíamos que eso estaba relacionado con una diferencia de potenciales en la guía 3. Pero ahora esos movimientos de carga van a generar campo magnético. Esos movimientos de carga los vamos a poner, ¿sí?, en una cantidad que se llama corriente eléctrica, que ya vimos en la guía 3. Vamos a poder encontrar, corrientes eléctricas en volumen, que es la cantidad, lo recuerdo esta es la misma transparencia de la guía 3, es un J vectorial, o sea que tiene una dirección y un sentido, y que lo que me dice es la cantidad de portadores de carga que atraviesan una determinada sección. Por eso su unidad, si bien está en volumen, las unidades es amperes sobre metro cuadrado. También vamos a tener corrientes en superficie, es decir, y que también va a ser vectorial, que va a ser G, y va a ser la cantidad, sus unidades va a ser amperes sobre metro, y tiene que ver con la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo y por unidad de longitud. ¿Qué longitud? Esta longitud que está acá, ¿ven que marco acá? Sería como si la G tiene esta dirección, lo que estoy midiendo es la cantidad de portadores de carga por unidad de tiempo, por unidad de longitud que pasa por acá. Eso es la interpretación de G. Y no es una magnitud vectorial, está asociada a una corriente lineal, ¿sí? No es una magnitud vectorial, ¿sí? Entonces vamos a vectorializar otra cosa cuando hagamos los cálculos, presten atención a esto, y las unidades es amper, o sea, es la cantidad de portadores de carga que pasan por unidad de tiempo. Entonces, estas son las tres presentaciones, las tres distribuciones de corrientes que vamos a encontrar, y las tres van a generar campo magnético. Bueno,
El punto es que ahora las cargas, al estar en movimiento, no se van a comportar, no van a sentir la misma interacción que sentían cuando estaban quietas. Cuando estaban quietas, nosotros habíamos visto que si tengo una carga y tengo un campo eléctrico externo a esa carga, sufre una interacción, sufre una fuerza que llamamos fuerza de Coulomb, y que es proporcional a este campo eléctrico y se calcula de esta manera. De hecho, esta expresión nos permitió definir el campo eléctrico. Pero ahora si la carga está en movimiento y además de un campo eléctrico externo hay un campo magnético externo, la fuerza va a ser mucho más compleja y va a tener esta expresión. Esta expresión se llama fuerza de Lorentz, ¿sí? Donde va a tener una parte proporcional al campo eléctrico y otra parte normal al campo magnético y normal a la velocidad de la partícula, ¿sí? O sea, en un plano normal a los dos, ¿sí? En una dirección, perdón, normal a los dos. ¿Sí? Y que va a depender tanto de la velocidad como del campo magnético. O sea, no es proporcional solo al campo magnético. Entonces, si la partícula está quieta, por más que haya un campo magnético, no va a haber contribución magnética en la fuerza de Lorentz. Y si la partícula se mueve, pero se mueve paralela a las líneas de campo magnético, entonces la contribución magnética a la fuerza de Lorentz va a ser nula también. ¿Sí? O sea, es una fuerza diferente, no es una fuerza, después vamos a hablar de las características de esta fuerza, no lo voy a hablar ahora, ahora vamos a meternos como más de lleno a los cálculos y después vamos a hablar. ¿Qué diferencia presenta respecto a la fuerza eléctrica? Bueno, y como yo soy como medio fanática de empezar todas las explicaciones de los temas con el ejercicio de la guía 1, pero no es que soy fanática con el ejercicio de la guía 1, con el primer ejercicio de la guía en cuestión. Pero no es que soy fanática, es que por algo está puesto ese ejercicio así, diseñado así, la guía, digamos. Entonces, el primer ejercicio lo que dice es, estudia la trayectoria de una partícula de carga Q y masa M, que entra en una región donde existen campos magnéticos, perdón, si leo mal es que no, tengo una mancha en el monitor, magnéticos uniformes y perpendiculares eléctricos, y campo magnético y eléctrico, uniformes y perpendiculares entre sí. Discute en particular los siguientes puntos: los casos en que E vale 0 o en que B vale 0, la necesidad de considerar ecuaciones de movimiento relativista, muestre que si los campos eléctricos y magnéticos son diferentes de 0, existe una única velocidad inicial para la cual la trayectoria de la partícula es una línea recta, estime el tiempo que tarda en recorrer una órbita circular, un grano de polvo interestelar que se mueve con una velocidad no relativista en el campo magnético de la galaxia. Y ahí tienen los datos. Bueno, vamos a empezar por el principio, por resolverlo muy general este problema, y después ustedes en sus casas o en sus casas y después consultándolo con nosotros discutimos el resto de los puntos. Pero como es una clase larga y ustedes ya vienen de una clase larga, no me voy a detener en cada uno de los puntos. Con lo que hagamos acá les va a servir. Bueno, yo tengo una fuerza, ¿no? Yo tengo una partícula, ¿sí?, de masa m y carga q. Si yo quiero escribir la ecuación de movimiento de la partícula es Newton, hago Newton, masa por aceleración, que es de b de t, es igual a la fuerza que siente esa partícula. Y la fuerza que siente es la fuerza de Lorentz, ¿sí? Fuerza eléctrica y fuerzas magnéticas. ¿Todos bien con esto? Me avisan cualquier cosa, ¿no? Entonces, resolver este problema en forma genérica, ¿sí?, en 3 dimensiones, digamos, es muy complejo. Por suerte, me dicen que el campo eléctrico y el campo magnético son uniformes y son perpendiculares entre sí. O sea que puedo simplificar mucho el álgebra poniendo que el E es un E0 en X versor y el B es un B0 en Y versor. Pero lo que sí voy a hacer general, para poder resolverlo completamente, es pensar que la posición de la partícula es X en X versor, más Y en Y versor, más Z en Z versor genérico. Y que la velocidad es de R de T, o sea, es R punto. Esperen que no hay nada en el chat, ¿no? Entonces,
tengo que reescribir esta ecuación. Tengo que reescribir esta ecuación ahora con ese campo eléctrico, con ese campo magnético y con esa posición. Si la escribo componente a componente, pensando que B es X punto en X versor, más Y punto en Y versor, más Z punto en Z versor, y que la fuerza de Lorentz es U por E0 en X versor, más X punto por X versor, más Y punto por Y versor, más Z punto en Z versor, vectorial B0I, ¿sí? Tengo que juntar esta y armarme el sistema de ecuaciones con esta fuerza particular. Bueno, calculen las componentes de la fuerza ustedes. Les doy 5 minutitos. Calculen las componentes de la fuerza. Calculen las componentes de la fuerza de ustedes. Son unas cuentitas, unos cálculos vectoriales sencillos y volvemos. 5 minutitos. 3 minutitos. ¿Están ahí? ¿Listo? ¿Sí? Bueno. ¿En qué dirección les dio la fuerza eléctrica? En X, perfecto. ¿Y la fuerza magnética? ¿En qué dirección les dio? X y Z, perfecto. Claro, no puede ser en Y porque en Y es la dirección del campo magnético, entonces nunca puede ser en Y, ¿no? Ahí yo te entendí bien, Nico. Es X y Z. En X, Z. O sea, entonces vamos a tener una fuerza en la dirección X, proporcional al campo eléctrico, y otra fuerza en la dirección XZ, que va a ser la fuerza magnética. Perfecto. Bueno, efectivamente, haciendo las cuentas, tengo como, no sé por qué, no está bien, no pasa nada. Ahí está. Haciendo las cuentas, me termino, si yo desgloso y digo que M de B de T es igual a Q por E más B vectorial campo magnético, me queda, si lo hago componente a componente, ¿qué es M de B de T? Es mx dos puntos en x versor más mi dos puntos en y versor más mz dos puntos en z versor. Entonces lo que voy a hacer es descomponer esta ecuación componente a componente para que sea más sencillo resolverlo. X y z. Mx punto es igual a q por epsilon 0 menos qz punto por b0. Mi punto es igual a 0 porque no hay ninguna componente en y. Y mz punto es igual a qx punto por b0. Fíjense que en y no me apareció ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque el campo magnético es en y, entonces todas las fuerzas aparecen perpendiculares ahí, las componentes magnéticas. Y además porque no tengo campo eléctrico en y. ¿Qué Andrea, pasa? parece que No ven la entiendo pantalla. A ver. Estoy escuchando que mi hijo también tiene un problema con su clase. ¿Ahí? Qué raro, yo veo todo. Ahí se ve bien.
Habrá flasheado el Zoom. ¿Listo? Ok, vuelvo. Entonces, si yo descompongo descompongo la ecuación de Newton en las distintas componentes, me queda mx 2 puntos es igual a q epsilon 0 menos qz punto b0, o sea, esta es la componente en x de la fuerza magnética y esta es la componente de la fuerza eléctrica, que es en x, porque el campo eléctrico es en x, o sea que es lineal con el campo eléctrico. M y 2 puntos es igual a 0, o sea, no hay ninguna fuerza en I. ¿Por qué? Porque el campo magnético es en I y el campo eléctrico es en X. Entonces no hay ninguna fuerza en I. Y mz 2 puntos es igual a, qx.b0. Entonces, fíjense que en X voy a tener la contribución del campo eléctrico más una contribución magnética, en Z solo la contribución magnética y en Y va a ser uniforme. Pasamos a resolver. No sé qué pasa que no me corre. A ver, esperen, voy a usar esto. No sé por qué no me corre el slide. Bueno, a ver. Ahí está. Ahí cambié de slide para ustedes. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, resolver la segunda ecuación, m y 2 puntos es igual a 0, es resolver esta ecuación, o sea, es un movimiento MRU, ¿no? Entonces, bueno, directamente esta es la solución. Ahora, esta ecuación que está acá y esta ecuación que está acá están acopladas, porque fíjense que acá tiene mx 2 puntos es igual a q por epsilon 0 menos qz punto más b0, por b0, perdón. Acá tiene z punto dando vuelta y acá tengo la ecuación para z 2 puntos, que de alguna manera es z punto derivada, o sea que estas ecuaciones y esta tiene x puntos, o sea que están acopladas. Bueno, una manera de desacoplarlo, ahí funcionó, una manera de desacoplarlo es despejar x punto de acá, ¿sí? Y reemplazarla acá, ¿sí? De manera de conseguir x2 puntos en función de z2 puntos. z3 puntos serían, entonces. Lo que voy a hacer es eso. Si yo hago, o sea, de esta ecuación derivada, ¿no? O sea, acá tengo, a ver, esperen. Vuelvo. mx 2 puntos es derivar, es m, es derivar 2 veces esta ecuación, ¿sí? Y multiplicarla por m. O sea que me queda algo así. M cuadrado z3 puntos sobre q sobre b0. Eso es igual a esto que está acá. Tengo una ecuación que solo está relacionada con las derivadas de z. Entonces, si reemplazo z punto por bz, o sea, pienso una ecuación para bz, tengo una ecuación armónica para la velocidad en z. Y después la integro y saco z de t. ¿Sí? Pero tengo una ecuación armónica en z punto. Perdón si me expreso mal matemáticamente. Bueno, esta ecuación armónica, ¿sí? Lo digo ahora, la vamos a usar un montón de veces las soluciones de este tipo de ecuaciones, pero lo digo ahora, así les queda. Va a tener una solución homogénea y una solución particular, ¿sí? Entonces, la solución homogénea va a cumplir con esta ecuación. Y la particular va a cumplir con esta ecuación. ¿Todos ven eso? ¿Alguien tiene problema en ver eso? Dígalo ahora, sin miedo, ¿eh? Sin miedo, sin vergüenza, sin nada. Porque la vamos a usar un montón esto. Yo sé que lo vieron más o menos en mate 4, pero bueno. Mate 3, mate 2, mate 2, mate 4. ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Bueno, esta es fácil porque acá despejo la ecuación particular, y esta es un poco más compleja. Lo que tengo que hacer es el polinomio característico, ¿no? Es decir, plantear una solución, otra vez no me anda, no importa. Es
bueno, acá despejo, y acá esto lo tengo que hacer, ¿no? Entonces lo que hago es plantear, ¿sí? Un polinomio característico. A ver si lo hice yo, se lo tienen que hacer ustedes. En realidad lo tendrían que hacer ustedes, pero... Ahí está. Lo que hago es plantear, pero voy a hacerlo yo porque así vamos más rápido, que estamos medio atrasados. Lo que voy a hacer es, después háganlo ustedes en sus casas, es plantear una solución homogénea de este estilo, donde cuando yo reemplazo, ¿sí? En esta ecuación me queda que el lambda puede tener, o sea, resolviendo el polinomio característico, lo que me da es que lambda puede tener la siguiente solución imaginaria. Entonces, este BZH es A1 por E a la lambda 1t más A2 por E a la lambda 2t. Que si lo junto, me queda que es un seno con una fase y una amplitud que van a depender de las condiciones iniciales. Pero lo que seguro es fijo, dada esta ecuación, es que el omega es la raíz de esto que está acá, que depende de la carga de la partícula, de la masa de la partícula y del campo magnético. ¿Sí? O sea, que esta solución aparece porque tengo un campo magnético prendido. Si no, no aparecería. Andrea, Sí. ¿por qué lo llamaste BZ sub H? ¿Por qué la sub H más que nada? De homogénea. Ah, ok. De que sale de que queda todo igualado a cero. Claro, sí. Gracias. Bueno, entonces la solución total es la homogénea más la particular. A esto en general hay que ponerle condiciones, condiciones iniciales para sacar A y phi 0. ¿Sí? Que a veces el problema te lo da y a veces no, pero bueno, queda libre a condiciones iniciales. De acá despejo Bx. Bx está dado por, es mb.z por q sobre b0. Eso habíamos sacado, o sea que Bx es algo de este estilo. Y Bi es constante. Entonces, yo tengo z punto, x punto e y punto, ¿sí? En función del tiempo. Si yo quiero resolver, ¿sí? La ecuación, sí, veo el chat. Ok. Si yo resuelvo, ¿sí? la ecuación, digamos, z punto, x punto y punto, lo que tengo es el integro, digamos, tengo z de t, x de t, e y de t, que finalmente es lo que yo quiero, porque yo quiero la trayectoria de mi partícula, y la trayectoria de mi partícula me va a ser, como cada una de estas variables dependen del tiempo. Entonces, ¿ven? Cambié de pantalla, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, sí. Ok, no, porque como... Listo. Entonces, si integro z punto de t en el tiempo, el z de t va a tener esta expresión. Fíjense que yo estoy integrando un seno. La integral de un seno es un coseno, la integral de una constante es una lineal, más una constante de integración, un z0. Y x de t, ¿sí? Si lo integro, yo tenía x punto de t, integrado me da esto, y y de t, integrado me da esto. Bueno, fíjense que es muy compleja la trayectoria, ¿no? Porque es una trayectoria armónica, pero también lineal en el tiempo en z. En x también en x es armónica, ¿sí? Y en y es lineal en el tiempo. Entonces, de alguna manera, acá y acá tengo como una velocidad dada, ¿no? Esta v0 de i depende de las condiciones iniciales. Si yo inicialmente no pongo velocidad inicial en i, la posición en i va a ser constante. Acá, en cambio, acá no. Acá va a haber una velocidad uniforme, que va a ser E0 sobre B0. Entonces, en realidad, en el plano XZ va a haber una circunferencia, pero que además avanza con velocidad constante en Z, y en Y sí tengo una velocidad constante. Esa es la trayectoria de la partícula. Una circunferencia en XZ que avanza con velocidad constante en Z, que está dado por este valor, y con velocidad constante en i, que está dado por este valor, que solo depende de las condiciones iniciales. En cambio, este no. Siempre este va a ser no nulo, mientras los campos no sean nulos.
Entonces, si yo quiero ver más o menos cómo van a ser los movimientos, bueno, lo que hice fue, ahora después les paso un código, lo que voy a ver es que en el plano XZ, sí voy a tener, o sea, pongo Y constante, o sea, proyecto sobre el plano XZ. Sobre el plano XZ lo que voy a ver es una espiral, ¿sí? Fíjense, en el plano XZ, ¿quién está actuando? Está actuando el campo eléctrico en la dirección X y la fuerza magnética que solo operaba en la dirección XZ. La fuerza magnética es responsable, ¿sí?, de esta circunferencia, y la fuerza eléctrica es responsable del avance, ¿sí?, en Z. Mientras que, no, la fuerza eléctrica es como una especie de deriva en realidad, justo junto con el campo magnético opera como una fuerza de deriva, no es justo la fuerza eléctrica, ¿no? Mientras que en el campo, cuando yo analizo en el plano XY, es decir, acá en este plano, lo que voy a ver es que en Y avanza y en X oscila, ¿sí? Es como que lo que yo veo es que en X oscila, si yo veo en este plano. En cambio, si vieron en el plano XZ, lo que voy a ver es como una espiral que se mueve así, hacia Z. Entonces, si yo, por ejemplo, lo analizo, ahora lo voy a hacer en 3 dimensiones, en el plano ZI, o sea, en este plano que está acá, en el plano ZI, lo que voy a ver es como el espiral de costalito, ¿sí? Es como veo el espiral desde acá. En realidad, en 3 dimensiones, la trayectoria de la partícula en el plano XZI es esta. Yo acá les dejo, igual ya está colgado en la página, para que hagan un código en Python, necesitan este paquete, este módulo en realidad, MPL Toolkits, Mplot 3D, y lo que van a poder hacer de esta manera es ver cómo es la trayectoria, o sea, tiene una deriva en Z debido entre el campo eléctrico y el campo magnético, y además tiene un movimiento circular en el plano XZ, más una deriva en Z, más una deriva en Y dada por las condiciones iniciales. Así de complejo es el movimiento de la partícula. Con esto, alguien me dijo sí, sí, cuando pregunté si veían. Con esto, sí. ¿Eso debería ser un círculo? Es una espiral. Es una Claro, espiral eso, que pero avanza, sí. ¿Por qué? no está aplastado en realidad, es por el plot, ¿no? Es por el plot, sí, sí. Ah, ok. No, mira, es una espiral. Mira esto. Fíjate que es un círculo porque... No, ¿para Es qué? un resortito. Sí, 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 es eso. Exacto. Es un helicoide, se llama. Fíjate, es una elipse en realidad, porque fíjate que en XZ, en Z, no, pero es lo mismo, esto es lo mismo, que la amplitud en Z es A sobre omega y la amplitud en X es A, y esto es el omega también. Así que las dos amplitudes son iguales, entonces es una circunferencia. Es una circunferencia en el plano XZ a un tiempo dado. ¿Sí? Pero después avanza en Z y avanza en Y. Bueno, y el problema también me dice, ¿qué pasa si E vale 0 y si B vale 0? Para encarar esos problemas, si E vale un resorte estirado diagonalmente, puede ser, claro, pero en 2 diagonales, ¿no? Porque es en X, en Y y en Z, digamos, en 2 diagonales. Es como, bueno, claro, es en una diagonal que tiene una componente X y una componente Y. Sí, exacto. El problema les dice qué pasa cuando E vale 0 o cuando B0 vale 0. En esos casos, mi recomendación no es agarrar la solución anterior y resolver, y aplicar, evaluar en E igual a 0, B igual a 0. Mi recomendación es que resuelvan los problemas planteando que E vale 0, o las ecuaciones, perdón, que E vale 0 y B vale 0. Obviamente van a ser mucho más sencillas las ecuaciones. Fíjense, si E vale 0, me queda que MZ2 puntos vale algo
O sea, bueno, y 2 puntos me queda igual a 0. Y acá lo que me queda es como bastante simétrica las ecuaciones. Ya desapareció, digamos, esa contribución extra que teníamos en x 2 puntos, que tenía que ver con el campo eléctrico. Entonces, resuelven, o sea, vuelven a resolver de la misma manera que lo hicimos recién, despejan x puntos de una ecuación, la reemplazan en la otra, resuelven esto, nuevamente pongan en que z punto es igual a bz, perdón, ahí está. Y resuelven esta ecuación, que va a ser una ecuación homogénea. O sea que lo que van a recuperar de acá es, si me permiten, van a terminar teniendo este término, este término no va a estar, ¿sí? Y este término. Entonces, lo que les va a quedar es que no va a haber una deriva en z, sino que en el plano xz va a ser un círculo directamente. Y después puede avanzar en y, pero no en z. Claro, cuando es, en este caso sí podés poner, no, perdón, no entendí. Me daría lo mismo que la parte homogénea, que cuando es distinto es claro, te da lo mismo que la parte homogénea, claro. En este caso sí, pero en el que B0 vale 0 no lo podés meter en esta ecuación, porque fíjate que acá diverge, el omega acá también te va a diverger, digamos, es un lío. Ahí sí lo tenés que resolver todo desde el principio. Con E igual 0 sí podés aplicarlo acá, en la solución que tenés. Es decir, bueno, lo evalúo en 0 igual 0. Pero bueno, esa es mi sugerencia. Después está lo de los granos de polvo, que es lo último que pide. El problema, bueno, lo que tienen que hacer es eso, es reemplazar con la masa, con la carga, con el campo magnético de un grano de polvo y ver cuál es más, cómo es el omega, porque les dice el tiempo en que tarda dar una vuelta, y el tiempo que tarda dar una vuelta es omega sobre 2pi, perdón, 2pi sobre omega. Entonces eso para lo último. Y respecto si necesitan soluciones relativistas, eso depende de la velocidad de la partícula, y cuando la velocidad de la partícula es menor que c, mucho menor que c, no requiere correcciones relativistas. Pero la verdad que es un tema que me parece que excede y que lo van a ver después en Teórica 1. Entonces por eso al respecto no preparé nada, después de última lo pongo a Pablo a hacer. A Pablo. No sé si Pablo Dimitruk hizo algún comentario sobre las correcciones relativistas. Si no, Pablo Olivar siempre se ofrece. No sé si Pablo Dimitruk, no hizo nada. Bueno, después tal vez Pablo Olivar comenta algo al respecto. ¿No, Pablo? Si estás por ahí. Sí, dale. Sí, eso. Es tu área, es tu ventanilla. ¿Después ahora o después? ¿Querés comentar algo ahora? O? No, yo creo que por ahí podría ser como una cuenta para mostrárselas. Dale, mejor, me parece mejor. Perfecto. Y el problema, insisto, a ver, este problema, perdón que vaya y vuelva cada rato, pero quiero que, como es un problema largo, quiero que les termine de quedar. Acá. ¿Qué les iba a decir al respecto? Bueno, esto no consideren una velocidad no relativista, o sea, usen lo que resolvimos nosotros, ¿sí? Y con campo eléctrico 0. Esta es la carga, esta es la masa, y creo que les va a dar miles, al menos miles o millones de años. Si le da miles, no se asusten. Me la cuentan el jueves, a ver qué les da. Bueno, es re largo esto. Bueno, pero así como uno puede aplicar una fuerza de Lorentz sobre una carga puntual moviéndose, uno también lo puede hacer sobre un circuito. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene un circuito con una corriente I,
la manera y uno tiene un campo magnético externo, la manera, ¿sí?, de calcular la fuerza sobre este circuito es esta. Ahora, es decir, I de L, donde dL es el diferencial de longitud del circuito, de la espira en la que lo estoy calculando, y el campo magnético es el campo magnético en el circuito, ¿sí? Es aplicado en el circuito, o sea, en R'. Y esta I puede ser una I constante, puede salir de la integral. Si yo veo que el campo magnético externo es uniforme, el campo magnético externo es uniforme, el I sale en la integral, y acá me queda la integral cerrada de dl. Y la integral cerrada de dl vector, es decir, de la diferencial de longitud con una dirección dada, ¿sí?, la suma de todos estos vectorcitos que recorren mi espira y mi circuito cerrado, la suma vectorial, que no es más que una integral cerrada, da 0. ¿Sí? Entonces, si el campo externo es uniforme, la fuerza que tiene este circuito, independientemente de la forma que tenga, es 0. ¿Sí? Esto es algo que quiero que tengan y es una fórmula que quiero que tengan. Bueno, antes de ir para acá, quiero contarles algo. Estoy re-spoileando, no, entonces no. Bueno, antes de, o sea, yo inicié la clase hablándole que las cargas en movimiento son fuentes de campo magnético. Entonces, así como yo calculo a partir del campo eléctrico, a partir de la distribución de carga, yo puedo calcular un campo magnético por definición a partir de una distribución de corriente. La ley que me permite hacer eso es la ley de Biot-Savart. Y el campo magnético, ¿sí?, para una distribución de carga en una línea está dada por la siguiente expresión, en todo el espacio, donde R' es donde hay corriente. Este dl es dl', es donde circula la corriente, y es vectorial, es decir, voy a recorrer cada uno de estos puntos donde hay corrientes con un vector. Cuando hablamos de una distribución superficial y quiero ver que hay una corriente G y quiero ver el campo magnético que genera, la expresión para calcularlo es esta. Ahora, la parte vectorial la tiene la corriente, no la'. El ds'. El ds' no es vectorial. Y cuando tengo una distribución en volumen, la fórmula es esta. Si ven, las expresiones son muy similares a las del campo eléctrico en el sentido que las dependencias funcionales son las mismas. Si recuerdan, cuando teníamos campo eléctrico, ¿sí?, acá esto era, en realidad acá era un lambda, acá era un producto escalar, esto es R menos R', esto es R menos R' al cubo, y esta es la constante eléctrica. ¿Sí? Bueno, me doy cuenta que me estoy como adelantando mucho, pero bueno. Bueno, lo mismo acá con G, ¿sí? Antes yo tenía un sigma, acá era un producto escalar, acá un ds', ¿sí? Y acá la parte vectorial me la daba R menos R'. ¿Sí? Pero fíjense, todos ven, ¿no?, que la dependencia es la misma, más o menos. Bueno, acá vuelvo a contar una anécdota totalmente personal, que los chicos ya la escucharon el cuatrimestre pasado, que fue cuando yo cursaba Física 3, allá largo y hace tiempo, en el año 1996, que yo, cuando fue la segunda, primero no había aprobado el primer parcial, y cuando fue la segunda parte de la materia, me puse a llorar, porque no entendía nada. Y entonces me fui al baño a llorar, y vino una amiga y me dice, no te hagas problema,
todo lo que era producto escalar en la primera parte ahora es producto vectorial, y todo lo que era divergencia en la primera parte ahora es rotor. Con eso vas a probar. Bueno, y aprobé el segundo parcial, pero además estudié mucho y hice todos los ejercicios. Así que esa simplificación de cómo vamos a encarar los problemas o las explicaciones de campo magnético y cómo lo vamos a comparar con el campo eléctrico, de alguna manera sirve, porque lo que yo veo es que las dependencias funcionales del campo magnético y del campo eléctrico son las mismas, pero la forma de calcularlo no. ¿Sí? Porque acá hay productos vectoriales. ¿Qué ocurre? Es que el campo magnético nunca va con la corriente. Siempre se enrolla en la corriente, por decirlo así, y entonces, fíjense, si yo digo que el campo magnético es el producto vectorial entre una corriente, ¿sí?, y R menos R', o sea, y la posición, lo que estoy diciendo es que si es un producto vectorial, es que el campo magnético es normal a la corriente, punto a punto. Eso es lo fuerte, y esto es lo que es distinto. Nosotros teníamos que el campo eléctrico salía de una línea salía de una carga e iba a otra. Acá no sale, acá la rodea. Sí. Ah, sí, lo de hacer los ejercicios, obvio. Ah, el 96, no sé. Que nacieron ustedes en el 96, chicos, ¿no? No, en el 96 lo puse porque River ganó la Libertadores. No, Ah, vale. Por eso digo, no, el Mundial lo ganamos en el 86. no, yo tenía 9 años en el 96. Bueno, una de las veces que ganaron la Libertadores tampoco. Bueno, eso, y acá venía el chiste. Esta constante mu0 sobre 4pi tiene este valor, 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, y las unidades en que vamos a medir el campo magnético es en Tesla. A ver, no me excedo con esto porque ya más o menos lo contó Pablo, pero bueno, ahora vamos a los ejercicios. Bueno, y como siempre digo, el mejor Tesla de la ficción, para mí, fue David Bowie en esa película, que nunca me acuerdo el nombre, un año tenía, son re jóvenes. Y que no cuento el final porque siempre cuento el final, y entonces no, mejor no lo cuento. Pero bueno, esa película de los magos, ahí está, así no la spoileo, que la otra vez la spoileé mal. No me acuerdo cuál era. Bueno, empecemos a hacer cuentas. A ver, entre el 1 y el 6 hay un montón de ejercicios que yo pensé que había preparado alguno por acá. Ahora me voy a fijar, creo que tengo algún comentario de alguno aparte. Entre el 1 y el 6 ahora después la voy a recorrer un poco, pero la verdad que quiero que hagan el 6 y el 7. El 7 no es sencillo, es de esos que consultan siempre porque no es sencillo. El gran truco, eso. Bueno, calcule el campo magnético sobre una espira circular de radio A y corriente I. Y después creo que les pide para una espira cuadrada. La espira cuadrada es más compleja, pero y también suele traer dificultades. Yo empiezo por la más sencilla. Bueno, entonces supongamos que circula una corriente I, ¿no? Entonces yo tengo una corriente lineal. La fórmula con la que voy a calcular la corriente lineal, ¿sí?, va a ser esta, ¿sí?, que es la que les di recién. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes son, como siempre, los ingredientes, digamos, de esta fórmula? Eso es súper importante siempre. Bueno, porque para poder, vamos a hacer como lo mismo que hicimos en la primera parte de la materia. Vamos a desglosar quiénes son los componentes de esta fórmula. Primero, ¿dónde lo quiero calcular? Lo quiero calcular en el eje Z. O sea que el R vector tiene que ver con Z en Z versor. El R', ¿qué es? Es donde hay corriente, que es en este círculo. El DL' tiene que ver con la dirección, ¿sí?, con
con el que yo recorro, o sea, tiene que ver con el diferencial de arco de acá, donde tengo las corrientes, digamos, porque acá no son cargas, voy a decir un montón de veces cargas cuando quiera decir corrientes. El diferencial de longitud de esta circunferencia, donde tengo las corrientes, pero además con la dirección tangencial. Tiene una magnitud vectorial este DL, ¿sí? Es un diferencial de curva. Y el diferencial de curva tiene como dirección vectorial, ¿sí? La dirección está dada por la tangente. Eso sí es mate 2, o mate 3. Análisis 2. Bueno, efectivamente, como les digo, el DL vector es el diferencial de curva del hilo, que es el diferencial de arco, que es de phi, por el radio, o sea, es A de phi, pero en la dirección tangencial, o sea que es en phi prima, ¿no? O sea, es en phi, ¿no? ¿Ninguno tiene problema con eso? ¿Se entiende? Perfecto. No, todo bien. Va, perfecto. Bueno, porque esas son de las cosas que a veces uno le cuesta visualizar. El R vector es Z en Z versor. El R' es donde voy a tener todas las corrientes y es A en R' versor, ¿sí? Entonces meto todo acá, o sea, ¿cómo describo un círculo? Un círculo lo describo con A en R' versor. O sea, desde el origen, desde mi sistema de coordenadas, el círculo describo los puntos del círculo como A en R' versor. Que no tiene que ver con la dirección de la corriente, ¿no? Que va a ser en phi versor. Entonces, meto todo en la fórmula, ¿sí? Fíjense que tengo que hacer esto al cuadrado y a la 3 medios, y como Z versor y R' versor siempre van a ser perpendiculares, lo que puedo hacer es cada uno al cuadrado y todo esto a la 3 medios. Phi' por Z versor es R', y phi' por R' versor es Z versor. ¿Sí? Todo esto está expresado en cilíndrico porque tiene una geometría cilíndrica, o sea, no me detuve a analizar qué tipo de variables voy a usar, pero usé variables cilíndricas porque una espira tiene simetría cilíndrica. Bueno, entonces meto todo acá adentro, y como les digo, si hago phi' por Z versor es R' versor, y si hago phi' por R' versor es menos Z versor, y entonces me queda esta cuenta. ¿Entre qué y qué integro? Entre 0 y 2pi, ¿no? Porque es el único parámetro que me describe la curva. Cuando integro la parte en z, es decir, esta parte que está acá, o sea, esto es un vector, ¿no? Entonces voy a integrar por un lado una componente y por otro lado otra componente. Cuando integro la parte en z, z es un versor fijo, sale afuera, integro esto, y esto lo puedo integrar tranquilamente, porque lo único que depende de phi es este término es este factor que está acá, y el resto es toda una constante. Cuando integro la parte perpendicular a z versor, o sea, esta que está acá, R' es coseno de phi' en x versor más seno de phi' y versor. Cuando lo integro entre 0 y 2pi, tanto el coseno como el seno, que son los únicos que tienen phi' dando vuelta, me da 0. ¿Todos lo ven eso? Que solo sobrevive la componente en z. Muy similar a los cálculos que anduvimos haciendo. Pues, fíjense que no es que qué importante que es que estén duchos con las cuentas de electrostática, que uno no tenga que detenerse tanto en las integrales ni en los diferenciales, ¿no? Eso lo traemos, digamos, es nuestro bagaje. Lo que demuestra que esta materia es bastante integral también, ¿no? Claro, fluye. Ay, buenísimo, qué bueno que sientas eso, que fluye más. Bueno, entonces, finalmente, cuando yo hago esta integral, me queda esto que está acá. Esto que está acá es el campo magnético generado por la espira circular en el eje Z, tanto arriba como abajo. ¿Sí? Bueno,
esa es la dirección Z, ¿sí? Muchas veces, esto que está ahí, que recuadré acá, se llama momento de la espira, ¿sí? Esto que está acá, con este Z versor también, porque el momento de la espira es una magnitud vectorial, esto que está acá, también el Z versor, bueno, después lo pongo, es el momento de la espira. Pero después vamos, es como un dipolo, el dipolo de la espira. O sea, cada vez que yo hablo de un dipolo magnético, antes cuando yo hablaba de un dipolo eléctrico pensaba en una carga positiva y una carga negativa muy cerca. Ahora cuando hablamos de un dipolo magnético, vamos a hablar de espiritas por las cuales circula una corriente. Y el valor del dipolo magnético va a ser este que está acá. Y en la dirección Z perpendicular al área. Después vamos a abordar esto más en detalle. Andrea, Sí. ¿el valor del campo disminuye con Z, pero siempre en el mismo sentido? Sí, sí. Poner siempre No punta para cambia de arriba. signo, no cambia de signo, exactamente. Ahí está, copado. Exacto. ¿Por qué no cambia de signo? Hoy Pablo en algún momento dijo que las líneas de campo se cierran siempre, ¿no? En realidad, si yo quiero ver cómo son estas líneas de campo, lo que estaría viendo es que las líneas de campo se cierran en torno a la corriente. Sí, yo no lo hice, perdón. Y lo que por lo que pasa es fuera del eje Z no lo puedo calcular. Y esta línea de campo de alguna manera se cierra en el infinito. No es que no puede salir y entrar en algún lugar. Es distinto al campo eléctrico. Sí, Matías. No, nada, eso, que eso pasa solamente en el centro de la espira. Claro, eso O sea, pasa, la espira claro. vuelve a bajar y da Y círculos exacto. alrededor del cable. Exacto. Y eso es por alta simetría. Acá vengo a mostrarles. Por ejemplo, ¿qué es el campo magnético? El campo magnético de alguna manera está relacionado con la dirección de la corriente, ¿no? Está como el diferencial, o sea, un cachito de campo magnético. Si yo quiero calcular un cachito de campo magnético que me hace el cachito de este hilo acá, lo que tengo que hacer es hacer el producto vectorial entre la corriente, ¿no? Que va así, y la distancia al punto donde quiero calcular. ¿Sí? O sea, según como uno define, ¿no? Uno lo define así, ¿no? Perdón, voy a ir más adelante todavía. Voy a ir a la definición. Cuando uno define el campo magnético es el cachito de corriente, ¿sí? Vectorial, la posición donde yo quiero calcular. Eso me da la dirección del campo magnético. Después decae con el cubo del módulo, pero la dirección me lo está dando el denominador. Entonces, si yo quiero calcular el cachito de campo magnético que me genera este diferencial de espira rojo, el I es en phi versor, y si yo multiplico este cachito por este cachito hago un producto vectorial entre la dirección que entra a la pantalla por esta dirección, me tiene que dar perpendicular a ambos vectores. Si me da perpendicular a ambos vectores, me tiene que dar en el plano de la pantalla y perpendicular a este vector. O sea que es en esta dirección. De la misma manera, si acá entra la corriente y lo tengo que hacer producto vectorial con este vector que está acá, este vector está acá es R menos R', ¿sí? Si hago el producto vectorial entre la corriente que está entrando, ¿sí? Y ese vector que va del diferencial de espira al eje Z, que es R menos R', me tiene que dar un vector que en el plano de la pantalla, porque tiene que ser perpendicular a la corriente que está saliendo, pero además perpendicular a este vector que está acá, que es R menos R'. Entonces me da este que está acá. Esta es la contribución del cachito rojo y esta es la contribución del cachito verde de espira. Si yo sumo todas las contribuciones, lo que van a ver es que solo voy a tener componente en Z. ¿Ven que se compensan en X, en Y? Solo me queda en Z. Por eso es que me da en Z el campo
magnético, por una cuestión de simetría. ¿Sí? Ahí está el problema 4.2. ¿Por qué no me aparece? Perdón, eso es lo que les quería mostrar. Bueno, hasta acá todo bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta, algo respecto a este tema? Voy a ir a volver, voy a volver. ¿No? ¿Nada? Bueno, sigo. Esto, una pregunta. Sí, Nicolás. Sí, sí, sí. El momento magnético de la espira es como una cantidad que me dice cuál es la magnetización, digamos. Es algo que todavía conceptualmente no lo vimos, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que toda espira o toda distribución localizada, así como vos definías el dipolo eléctrico, ahora vas a definir el dipolo magnético. Y el dipolo magnético, en el caso de la espira circular, yo lo conté ahí está. El dipolo magnético de una espira circular es mu0/2 por I por A cuadrado en la dirección Z. Pero me adelanté, es algo que van a ver después. Lo que pasa es que les dice que, o sea, que vean cuál es el dipolo magnético, pero nos estamos adelantando, es un tema que no vieron. Así que no te hagas problemas si no se entiende del todo, porque es una definición además. Bueno, esto es el problema 4.2, se me pasó, lo quería explicar después del 4.1 y el 4.2. El problema 4.2, a ver, no lo tengo en este momento, para que lo busco el enunciado. Lo quiero leer en detalle. El problema 4.2 me dice, considere dos partículas cargadas que se mueven con velocidades perpendiculares entre sí. Analice cualitativamente las fuerzas sobre cada una de ellas y discuta la validez del principio de acción y reacción. Bueno. Tenemos dos partículas cargadas, una con Q1 y velocidad 1 y otra con Q2 y velocidad 2. Ambas velocidades son normales entre sí. Si yo quiero saber la fuerza que siente R1 respecto a Q2, el tema es así. Resulta que Q2, al moverse, genera un campo magnético. Entonces, si Q2, al moverse, genera un campo magnético, entonces ese campo magnético, o sea, entonces Q1, que se mueve con velocidad 1, en presencia del campo magnético que genera Q2, va a sentir una fuerza magnética. ¿Quedó claro eso? Vuelvo otra vez. Perdón. Q1 se mueve con velocidad 1. Si no hay un campo magnético prendido, no siente fuerza magnética. Pero hay un campo magnético prendido. ¿Quién genera ese campo magnético prendido? ¿Quién genera ese campo magnético, perdón? Esta carga Q2 moviéndose. ¿Cómo calculo el campo magnético generado por una carga? Con esta fórmula que está acá. Así como le dijimos en la clase, pueden conocer la fórmula, solo pueden conocerla en el parcial, solo pueden tener la fórmula del campo que genera una carga puntual. Bueno, esta es la fórmula del campo magnético que genera una carga puntual moviéndose con B2. ¿Dónde lo genera? Acá lo evalué en R1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber la fuerza que siente esta carga Q1 debido a este campo B2, ¿sí? Lo que tengo que hacer es esta cuenta. ¿Quedó claro? Bueno, entonces lo que... Sí. ¿Yo tengo el micrófono apagado o no? Manu tiene el micrófono apagado. Ok, bueno. Entonces, sí. ¿Cómo es eso que está en la primera parte del producto vectorial para el campo magnético?
está musero, 4pi y todo. Es una definición. Esta es la definición Claro. No, del, es en el primer término. Sí. ¿acá arriba o abajo? Claro, en esa parte. Esta No, es todo junto. Bueno, esto que está acá es la fuerza magnética de Lorentz. Es la parte de Lorentz. Es lo que di al principio de la clase. El principio de la clase yo les puse, Ah, está bien, está bien. ¿sí? ¿Para qué vuelvo igual? Esta es la Sí, 40. esta, la de arriba, es de Lorentz. Claro. Ahora, ¿quién genera este campo magnético? Este campo magnético lo genera esta carga Q2 moviéndose. ¿Cuál es Sí, su lo tengo. valor? Porque toda carga en movimiento genera un campo magnético. Bueno, su valor es esto y es por definición. Es así evaluada en R1. ¿Sí? Entonces, Ok, pero antes no había para el campo magnético en el primer término una I por DL. no, pero acá es de carga Claro, puntual. cómo se cambia entre una y otra? Tómalo como una definición. Es como cuando yo te... hay Ok. una manera de hacerlo. Fíjate. Vos tenés Claro, que porque ahí pensar como que que habría una I corriente de alguna de forma. L es como QB. Claro, exactamente. Hacés como esa transformación de pensar que I de L versor es en realidad Ah, QB. es QB. Claro. Ok. Haces eso en tu cabeza, digamos. Sí. Claro, y el musero 4pi ya viene en la forma. Exacto, de la fórmula, y lo otro es el término de siempre, que es el Sí, factor ok. de siempre. Claro, esto es carga puntual, exacto. Bueno, entonces, si yo quiero ver la fuerza que siente la partícula 1, tengo que hacer este cálculo. Fíjense que V1 vectorial, bueno, a ver, acá lo que aconsejo, porque esto es algo para que lo hagan ustedes. Acá lo que aconsejo es que tengan, como tienen A vectorial B vectorial C, hagan vaca menos caballo. ¿Saben qué es vaca menos caballo? Usen la identidad vectorial de A vectorial B vectorial C, del triple producto vectorial. ¿Lo conocen, no? ¿O no? ¿No? ¿No? Ah, paren que a ver si lo escribo bien. Ahora lo busco bien. Es vaca, pero es vaca con B larga. Menos, creo que era así. Vaca menos caballo. Sí, ¿no? Bueno. Ay, chicos. A ver. Ojo que Es al como revés, me parece. Paren ahora son lo. ¿Qué? productos vectoriales, porque no conmutan. Hola, ¿se me escucha? Sí, espera un poquito que ahí busco la identidad exacta. Ay, ¿para qué me fui? Paren un poco, ¿eh? Ahí voy. Si van a la página y van a material adicional, esperen que no me están viendo. Si van a material adicional, ahí, creo que es este. Ah, Acá, está, es como lo puso Manuel ahí en el chat. por eso, ahora lo termino. Ahí, acá está. Ven, es así. Es así. O sea, yo lo puse, o sea, es el producto vectorial B vectorial C, A vectorial, el producto vectorial de A vectorial C. Entonces es vaca menos caballo. Así se lo suele recordar. Bueno, la cuestión es que este producto vectorial lo que me permite es, como yo voy a tener acá, voy a volver a la guía, al problema. Fíjense, si yo uso eso y uso, en algún momento hago escalar B1, B2, como B1 y B2 son perpendiculares, ese producto escalar me da 0. Entonces me conviene resolver este problema usando esa identidad. Esta es la fuerza que siente uno debido al campo magnético de 2. Ahora yo los invito al problema, que calculen la fuerza que siente 2 debido al campo magnético que genera 1.
Y lo que van a ver es que cuando hagan el cálculo, acá es Q2, acá es B2, acá es Q1, acá es B1, acá es R2, acá es R1, y acá es R2, y acá es R1, lo que van a ver que no va a ser la misma la cuenta. O sea, que no me va a dar de la misma manera el producto, la fuerza, digamos. Y yo les digo lo siguiente, o sea, bueno, nada, eso, véanlo y vean lo que les da. Y van a ver que la fuerza no cumple con acción y reacción, que les va a dar otra dirección, ¿sí? Porque fíjense que la dirección la va a estar dando la va a estar dando la velocidad de la partícula. O sea, la va a estar dando, en este caso la va a dar V2 la dirección, y en el otro caso la va a dar V1. Entonces, fíjense que vamos a tener fuerzas distintas y entonces que no cumple con acción y reacción. A ver, el chat está que estalla. Con el señor, ¿qué señor? ¿Por qué no cumple con acción y reacción? A ver, no cumple de esta manera, digamos, no cumple en términos de fuerza, pero cumple en términos de impulso. ASR, sistema de referencia. El señor, digo, se puso místico. No tiene que ver con el sistema de referencia. Tiene que ver con la física del problema. Tiene que ver con que en realidad no es a través de la fuerza que lo cumple, sino a través de lo que conserva es el impulso. Y yo entiendo que hay un impulso magnético ahí metido que no estamos contando en este balance. Entiendo que es así. Pero en principio las fuerzas no cumplen acción y reacción, es un hecho, digamos. Porque las fuerzas no se calculan de la misma manera, no son colineales, nunca. Y el por qué no, sí. Luz, noten que es una fuerza que depende de la velocidad, eso ya en general trae problemas en mecánica, uno sabe, de base ya no es un campo conservativo seguro, no es una fuerza conservativa, eso, pero como mínimo, y bueno, tiene otros problemas el hecho de que tenga esta estructura. Bueno, esto les sirve para el problema 2, ¿sí? Por eso voy saltando de problemas, no sé por qué no lo puse antes. Y ayer vi toda la clase y no me saltó esto. Bueno. Problema 5, esto es un comentario para el problema 5, porque ¿qué pasa? Son los problemas que yo sé que después les trae problemas, digamos. El problema 5 es un problema de fuerzas. Les pide calculen la fuerza por unidad de longitud entre una cinta infinita de ancho. Ay, ahora me van a matar, porque ahora sí se cumple acción y reacción. Cuando tengo hilos infinitos sí se cumple acción y reacción. Con cargas puntuales no se cumple. Pero porque es un caso particular. Entonces, si ya no se cumple en un caso, es que no se cumple acción y reacción. Son casos particulares donde las geometrías ayudan a que se cumpla. Bueno, pero no me maten. Calcule la fuerza por unidad de longitud entre una cinta infinita de ancho, estoy acá parada, paren un poco, de ancho B por la que circula una densidad superficial de corriente G uniforme, y un cable infinito, coplanar y paralelo por el que circula una corriente I de igual sentido que G. Bueno, a ver, si yo quiero calcular la fuerza acá, la manera de hacerlo sería, a ver, voy a volver a una de las diapos en que les presenté la fuerza sobre, por eso, por algo puse esta diapo acá, porque quedó medio colgada, pero por algo puse esta diapo acá. Si yo quiero saber la fuerza que me hace un campo externo sobre una distribución lineal de carga, la fórmula es esta. Ahora, como ahora yo la distribución de corriente, no digo carga, de corriente que tengo es en superficie, esto que está acá pasa a ser GdS. Y esto que está acá es el campo externo que genera una de las integrantes de mi problema.
Entonces, esto que está acá, eje de S, es sobre la corriente que yo calculo la fuerza, y esto que está acá es la fuerza que me hace este hilo. Acá en este área. Entonces, la fuerza que me hace este hilo es I de L en el versor vectorial R versor menos R' versor. R' versor, ¿dónde está este hilo? Este hilo está en Z' Z versor. ¿Dónde voy a calcular la fuerza? Acá. ¿Dónde voy a calcular el campo que genera este hilo? Acá en toda esta zona celeste. Esta zona celeste se extiende en el plano Z segunda, ¿sí? Y, perdón, e I segunda. Entonces puedo parametrizar este área como X segunda y segunda, Z segunda en Z versor y segunda en Z versor. Así describo todo esto. Lo que pasa es que este Z segunda va entre 0 y B, porque es entre D más B y entre D y D más B, y el I sí, el I va entre menos L y L, donde o sea, menos L y L puede ir a infinito. Algunos pueden ir a infinito, pero puede diverger. Entonces, acá no hay problema si ponen infinito y menos infinito, pero acá, como les piden la fuerza por unidad de longitud, sí pongan un L y después dividan esta fuerza por la longitud. Entonces, rebobino, porque esto es un comentario para que ustedes se peleen con el problema. Me peleo con el problema, no sé por dónde encarar, vengo acá a confundirlos con esto. ¿Qué quiero calcular? Quiero calcular la fuerza sobre esta cinta celeste, donde circula una corriente G, y hay un campo magnético sobre esta cinta celeste que está generando este hilo infinito rojo. Entonces, si tengo un campo magnético y una corriente, hay una interacción magnética, ¿sí?, que está dada por la fuerza de Lorentz magnética. Q por V, o sea, ¿cómo se calcula? Q por velocidad vectorial campo magnético. Eso si tengo una carga puntual. Si tengo una carga en superficie, va a ser la integral de la carga en superficie vectorial el campo que me hace el hilo. ¿El campo que me hace el hilo en todo el espacio? No, el campo que me hace el hilo en esta región celeste. Entonces, el R, donde yo estoy calculando el campo magnético que me hace el hilo, es en esta región celeste. Esta región celeste, ¿cómo se parametriza? Y como un Z segunda en Z versor más un I segunda en I versor, donde el Z segunda va de D a D más B, y el I versor va entre menos L sobre 2 y L sobre 2, que es infinito, digamos, no importa. Entonces, el diferencial de superficie incluso es de Z segunda de I segunda. Y la corriente G es G en Z versor. Entonces, y esto que está acá es Biot-Savart para el hilo, infinito, pero justo calculado sobre la región celeste. Ahora leo el chat. Este menos L y L puede ser entre menos infinito y más infinito porque acá no va a diverger. Pero van a ser integrales feitas. Claro, primero resolves la integral del campo magnético, que es esta que estoy tocando acá. Entonces, bueno, si haces acá Z versor, vectorial Z versor, se va ese término, bien, uno que se va, Z versor por I versor es X versor, y Z versor por Z versor se va, entonces te queda que el campo magnético va a quedar en X versor. Te va a quedar I de Z' por I segunda en X versor, y abajo te va a quedar Z segunda menos Z' al cuadrado más I segunda a la 3 medios. Como todo esto es integrado en Z', Z segunda y segunda van a ser constantes de integración. Integras esto. Yo creo que si pones entre menos infinito e infinito no va a diverger, pero si no pone entre menos L y L y después hace el límite de L teniendo infinito.
y después lo haces con lo otro. Después haces, una vez que tengas esto, como esto va a ser un campo vectorial, un campo magnético que te va a dar en X, que es vectorial, cuando hagas Z por X, te va a dar que la fuerza va a ser en Y. Bueno, no es fácil, no es sencillo, por eso es que les voy planteando como puntos, y bueno, y llego al ¿Puedo hacer último, un sí. comentario rápido? No sé si el programa creo que no te lo pide, pero prueben calcularle, si sale, el campo magnético que genera esa banda. Esa cuenta se puede hacer. No es una pavada, no digo que lo sea. Pero como plus, si tienen ganas, prueben calcular el campo magnético que genera esa banda. Es una cuenta que acabo de chequear por curiosidad y se puede hacer. Y cámbienle un poco para verla un poco mejor, pero o sea, para mí hay que cambiar un poco el sistema de referencia como para tenerlo un poco más amigable, pero esa cuenta se puede hacer y es interesante porque puedes después tomar el límite en el que el ancho se va a infinito y con eso uno puede recuperar, por ejemplo, el plano infinito que vamos a ver la clase que viene, cómo hacerlo con otra técnica. Bueno, y ahora voy a pasar al problema. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿O tantas dudas que ya no se pueden hacer preguntas? Que no sabemos por dónde empezar. Bueno, digiriendo. Muy bien, me encanta eso. Listo. Sí, además cuando se pongan con el problema, se pongan con las fórmulas de la teórica, se pongan con las fórmulas de la práctica, pues no se dan todas las fórmulas a veces. Entonces, traten de entender qué fórmula tienen que usar. Claro, exacto. Pero bueno, la idea es que esto sea algo que les quede en el momento que tengan la duda para ver si los puede ayudar. De hecho, está planteado el problema directamente acá. Pero bueno, traten primero ustedes y traten de entender qué es cada cosa. Bueno, y last but not least, el problema 7. Problema 7 es un dolor de corazón. Tenemos una esfera cargada que rota. ¿Sí? Rota con un omega. Entonces, cargas en movimiento. ¿Sí? A ver, por lo que dijo Facu, si hiciéramos esta cuenta de la fuerza al revés, sí, debería darlo. Bueno, es que en realidad no, porque en principio no cumple con acción y reacción. Pero en estos casos creo que sí cumple, que da lo mismo. Pero en principio no debería dar lo mismo. Porque no es lo mismo la fuerza que el hilo le hace a la cinta que la cinta al hilo. Bueno, vengo con esto. Esto es una esfera, un casquete esférico cargado de la guía 1. Lo traigo para acá y lo empiezo a rotar. Cargas en movimiento generan un campo magnético. ¿Sí? Cargas en movimiento generan un campo magnético. ¿Cómo demonios calculo ese campo magnético? Bueno, por simetría, no me pide el campo magnético en todo el espacio, me pide el campo magnético en este eje Z. Este problema se puede pensar de distintas maneras. Una manera es pensar que esta esfera está formada por una serie de espiras, por espiras, ¿no? Total, yo ya tengo el campo de la espira en el eje Z. Tengo el campo de la espira en el eje Z de radio A. Entonces yo voy llenando todo esto de infinitas espiras, ¿sí? O de espiras continuas, que les va cambiando el radio, se van achicando a medida que se acercan a los polos. La pregunta es, primero, bueno, el radio más o menos lo puedo sacar por simetría, porque el radio de una espira es el radio de la esfera por seno de tita, ¿no? O sea, el radio de una circunferencia, el radio de un ecuador, digamos. En una esfera, el radio de un ecuador es el radio de la esfera por seno de tita, donde tita es el ángulo de polares. O sea que hasta ahí vamos bien. Sigo. Ahora, la pregunta del millón acá es cómo paso de carga en movimiento a corriente. Bueno,
por eso digo, una manera es pensar, bueno, tengo que transformar esto en espiras, y bueno, tengo que ver cuál es la corriente de cada una de las espiras. Y otra manera de pensarlo es decir, bueno, tengo una esfera que se mueve con omega, entonces puedo pensar en una G en toda la superficie de la esfera. Una vez que yo tengo bien en claro la corriente y cómo parametrizar la superficie, va a ser muy sencillo calcular el campo, porque ahí uso Biot-Savart. Pero el punto es, lo más complicado que tiene este problema es cómo sacar esa G o cómo sacar la I de cada una de las espiras. La manera de hacerlo es la misma, me da más o menos lo mismo, o sea, pero bueno, es hasta difícil de explicarlo, realmente. Bueno, entonces, voy a tratar de explicarlo, voy a tratar de que no se me vuelvan locos y voy a tratar de que aprendan. Lo primero que hago a veces yo es pensar qué unidades tiene lo que yo quiero conseguir. Yo quiero conseguir esta G. O sea, a todos les queda claro que si yo tengo un sigma quiere decir que solo tengo la superficie. Moviéndose, ahí tengo como una especie de corriente en phi, ¿todos lo ven? Como una corriente G en superficie. ¿Hasta ahí llegamos? Sí, se ve bien. Yo tengo un problema, chicos, que no me anda el reloj de la computadora. Así que yo puedo seguir hasta no terminar. O sea, si son las 3 de la tarde, yo ni me enteré, ¿eh? Pero les aviso por las dudas. No sé ni qué hora es. 13:06, no, por eso tenemos tiempo. Bueno, entonces yo lo primero que quiero hacer es sacar esa G. Yo sé que las unidades de esa G es amper sobre metro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesito si necesito amper sobre metro? Necesito como la carga, o sea, sacar de alguna manera la cantidad de carga por unidad de tiempo por unidad de longitud. ¿Quién demonios es esa longitud? ¿Quién demonios es ese tiempo? Eso seguramente el omega me puede ayudar con ese tiempo. ¿Y quién demonios es esa carga? Seguramente está relacionado con el sigma. ¿Quién es ese DL? ¿Quién es ese DL? O sea, yo voy a ir a la primera parte, que es donde hice distribución de corrientes. Estoy muy ocupada con esto de que puedo ir y volver a las diapositivas. Y yo les había dicho que la G es la cantidad de amper por unidad de carga por unidad de tiempo que pasa una determinada longitud, que atraviesa una determinada longitud. Si yo hago la J es la cantidad de cargas por unidad de tiempo que atraviesan esta superficie. O sea, la superficie normal a la corriente. Si yo quiero la G en este caso, sería la cantidad de portadores de carga por unidad de tiempo que atraviesa la superficie, perdón, la longitud normal a la carga, a la corriente, perdón, normal a la dirección de la corriente. Entonces, ese M que está acá es la longitud, ¿sí? Tiene que ver con la longitud perpendicular, ¿sí? Sería como una sección unidimensional, ¿sí? Perpendicular a la corriente. Ojo con eso, porque esto, yo creo que esto es como de lo más, una de las cosas más difíciles de esta materia, de esta parte de la materia, digamos. Identificar bien las corrientes y cómo se concatenan. Y van a verlo un montón en la clase que viene cuando vean Ampere. Entonces, en este caso ¿quién es el diferencial de longitud? ¿Quién es los portadores de carga por unidad de tiempo que atraviesan qué diferencial de longitud? El diferencial de longitud es este diferencial de longitud que está acá. ¿Todos lo ven? ¿Es este arco? ¿Ven mi punto rojo? Es esto que está acá. Sí. ¿Por qué superficial? Porque hay solo carga en superficie moviéndose. Entonces la G tiene que ser superficial. Hay solo carga en superficie. Con lo de más arriba que dije. ¿Qué dijiste más arriba? No entiendo, Alejo. ¿Qué es lo de más arriba? Ah, ¿es porque es superficial? Ah, sí, es porque es superficial. Sí.
Listo, ya está. Ok, sí, ahí entendí. Sí, es G porque es solo sigma en superficie. Si tuviese un ρ, hablaríamos de un J, por decirlo así. Andrea, Sí, ¿acá vale superposición? sí. Por eso lo podemos pensar esto como espiras también. Claro, porque puedes hacer un integral como con Cavalieri sobre las espiras. ¿Quién es Cavalieri? ¿Lo nombraron ahí? No. Es una manera de integrar así como, creo que sirve más para geometrías donde varía el radio e integrás sobre Ah, la eso altura de la geometría. lo vamos a hacer. No Ah, El de las conocía. fetas de armar un sólido con claro, fetas las de jamón. fetas. Exacto. Sí, 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 sí. sí, a eso lo vamos a hacer, sí, como el solenoide. Está, Ok, está en un listo. cuento de Borges, Cavalieri. Borges lo menciona, diciendo que con eso puedes hacer un libro con infinitas palabras, porque tenés infinitas hojas. Para mí No, es un nombre muy de gremialista, por eso. Yo vi que pusieron Cavalieri ahí y dije, bueno, no sé, estarán hablando de otra cosa, perdón. Perdón mi ignorancia matemática. Pero sí, lo vamos a hacer así. Pero digo, veamos así, vamos a ver que la transformación es más o menos la misma. Porque siempre el problema es ver quién es la corriente en función de la carga. En función de los datos del problema que tenemos. ¿En qué voy a...? ¿Cuánto? No sé. Bueno, entonces, el DL es la cantidad, el DL es R de tita. Es R de tita. Es este arco que está acá. Este arco que está acá es R de tita. Yo tengo un omega que es phi punto, que es constante, que es de phi de t. ¿Sí? Bueno, vamos con esto. Ahora bien, ¿quién es la carga? ¿No? Yo sé que el G va a ser en phi versor. El DL dije que en esto. ¿Y quién es la carga? La carga es el pedacito de carga que hay acá. El pedacito de carga que hay acá podría estar acá arriba, ¿no? En realidad, porque es la carga que va ahí con la G. Cualquier pedacito de carga tiene un sigma por el diferencial de superficie esférica, que es R cuadrado seno de tita de phi de tita. ¿Hasta ahí me siguen? Si nadie habla, sigo. Entonces, tengo dq, tengo dl, me falta dt. Pero dt no lo voy a poder sacar. Lo que me conviene es acá, tal vez, jugar con este de phi. Porque yo lo que tengo es el omega. Entonces, fíjense, si yo acá tengo de phi de t, este de phi de t que está acá, es phi punto. Entonces, el G me termina quedando sigma por R por seno de tinta por phi punto en phi versor. Entonces, para después calcular el campo en el eje Z, solo tengo que aplicar esta fórmula, con este G re complejo, que depende de sigma, de tita, y es en phi versor. ¿Todos me siguieron cómo calculé el G? Fui lento como para que se entendiese. ¿Dijeron después? Sí, ya. Ok. Bueno, ahora vamos a Cavalieri. Cavalieri, que siempre lo banco desde el primer momento. Bueno, ¿qué pasa con Cavalieri? Pienso que tengo un montón de espiras, pero de radio diferentes. Ya hablamos que cada espira, estamos de acuerdo que cada espira tiene un radio R seno de tita, ¿no? Que cada ecuador tiene un radio R seno de tita. Pero que cada espira no está en el centro, sino que cada espira está en un punto sobre el eje Z. ¿Sí? Ese punto sobre el eje Z es R coseno de tita, o sea que el Z' de cada espira es R coseno de tita. Y además, y el mayor problema que vamos a tener es calcular esta I. Ahora, calcular esta I es hacer diferencial de Q respecto del tiempo. El diferencial de Q lo tenemos, el de T también, ¿sí? Acá no tenemos que poner un DL. Entonces, cuando tengo de phi de T, me aparece un phi punto y es el omega. El de Q lo calculamos igual que la vez anterior. Acá no tengo DL, ¿no? Solamente la corriente es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Bueno,
Entonces es la cantidad de carga de un diferencial de carga dividido en un diferencial de tiempo. Y bueno, es esto. Entonces, yo sé que el campo de una espira sola, se calcula así. Ahora, mi espira, que era de radio A, ahora va a ser de radio R, y ese radio R depende de tita. Antes que ponía en Z versor, eso era porque mi espira estaba en el origen. Ahora mi espira va a estar en Z menos Z', donde ese Z' depende de tita. Acá que dice Z cuadrado es Z menos Z' al cuadrado, donde ese Z' depende de tita. Y esta I que está acá es esto que está acá. Esta R chiquita es R seno de tita. O sea, tengo que meter todo esto acá para sacar solo el campo que genera una espira. Esta espira que está acá que dibujé. Después además tengo que integrar, ¿no? En todo, tengo que sumar todas las espiras. Para sumar todas las espiras tengo que integrar en tita, ¿no? Que es el polar. Bueno, ¿cómo lo hago, no? Porque eso también no es fácil. Bueno, entonces yo ya sé que una espira sola en una posición Z' arbitraria de un radio R' seno de tita, genera este diferencial de campo magnético. Este R que está acá es el R de cilíndricas, aclaré, para que no pensáramos que es el R de esféricas. ¿Sí? Hago la cuenta, esta cuenta la puedo incluso poner más bonita, o sea, esta cuenta es la misma cuenta de cuando calculé el campo de una espira, así que tal vez esta cuenta la puedo preprocesar un poco. Porque yo sé que phi escalar vectorial R de cilíndrica me va a dar en Z, y phi vectorial Z me va a dar en R de cilíndricas, que cuando la integro entre 0 y 2pi va a morir. O sea que directamente acá yo puedo poner el campo de una espira sola, pero evaluado en todos estos parámetros que puse acá. Eso lo puedo hacer. Y directamente poner un Z verso, el campo en Z verso. Pero eso además lo tengo que integrar en tita. Porque tengo que sumar todas las espiras. O sea que esto que va a depender de tita, además, después lo tengo que integrar en tita entre 0 y pi. Eso me va a dar el campo en el eje Z. Debería dar lo mismo encarándolo así por Cavalieri que encarándolo por la G. A mí me gusta más el de la G, pero da lo mismo. Porque esto que acá parece re bonito, re simple, después cuando metes el DC', el R', se vuelve tan complejo como eso que tenemos acá. Pero bueno, debería dar lo mismo. Bueno, es un problema bastante complejo. No armé ticket de salida, pero si quieren algún ticket de salida, yo les tiro el mío. Las cargas en movimiento generan campo magnético, no sé si tienen otro. ¿Quieren decir algo más? O si tienen dudas del problema anterior, ¿no? Hacer ejercicio, sí, totalmente para probar. Vaca menos caballo, bien. Está bien. Y los escalares por rotores, por productos vectoriales. De física, algo de física, no de la metodología de estudio. A ver. ¿Qué sacan de acá? La fuerza de Lorentz, pueden sacar algo. ¿Cómo es la fuerza de Lorentz? ¿De qué depende la fuerza magnética? ¿Vale principio de superposición? Sí. Función y reacción entre fuerzas no se cumple necesariamente. Perfecto. Perfecto. Duro, como fue una clase muy de cuentas, sino tanto de qué tipo de distribuciones de corrientes hay, no sé, a ver. ¿Cómo es el campo magnético respecto a la corriente? Tengo una corriente que genera un campo magnético, ¿cómo va a ser respecto a la dirección de la corriente?
Exacto, si ves 0, la fuerza magnética es 0, bien. Están repasando la clase. No, la idea es que lo que les salga a ustedes, no es que tengan que repasar la clase. Perfecto. En distribuciones lineales, el vector de la integral de fuerza o la parte vectorial de la corriente, diría yo, parafraseando un poco, está en el diferencial de línea, no está en la corriente. La corriente lineal no es vectorial. Perfecto. Me agradece porque se acuerdan todas las excepciones, no se acuerdan las generalidades. Bueno, no se acuerdan, no les sale primero las generalidades, les sale primero las excepciones. Claro, lo que hablábamos, ¿te acordás cuando hablábamos que la G es vectorial, la J es vectorial, pero la I no es vectorial? Bueno, pero entonces, ¿dónde está la naturaleza vectorial? En el diferencial de longitud. Mientras que las otras la tienen en la corriente. Okay. Bueno, y la última la tiro yo entonces, que cuando yo tengo una distribución de corrientes y me genera un campo magnético, ese campo magnético punto a punto es perpendicular a la corriente. ¿Sí? Nunca va a ser paralela a la corriente. Bueno, dejo de grabar. No, poner pausa, no, quiero terminar. Bueno, poner pausa.